Buenas tardes, padres, madres, estudiantes y tutores. Bienvenidos a la presentación de actividades y tareas del llenado de cuadernillo para cuarto, quinto y sexto grado correspondientes a la semana 1, día 4. Estamos trabajando con el cuadernillo número 3, que se titula Los trabajos para construir y cuidar una casa. Siempre te vamos a recordar que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. GIAP Edu Tics, suscríbete, comenta y comparte para que pueda llegar a más personas. De inmediato vamos a iniciar con las actividades y tareas. La actividad 7 dice una parte de cada 100. En esta actividad te aproximarás a la idea de porcentaje y a la forma de calcularlo. Partirás de la actividad número 2 con los datos de la cantidad de trabajadores por cada oficio en el municipio del cercado. Vas a volver a la actividad número 2 y vas a tomar esos datos de la cantidad de trabajadores por oficio de ese municipio. La tarea 1 dice, ¿qué es el porcentaje? ¿Has escuchado hablar de porcentaje? Es cuando, por ejemplo, se dice, hay un 5% de descuento en la juguetería, o cuando se dice, el 58% de los adolescentes prefiere la lectura a la matemática. O este producto tiene 100% de resultados. El porcentaje se identifica con el símbolo de por ciento. Aquí está. ¿Lo has visto alguna vez? Tiene muchos usos. Por ejemplo, para indicar promociones y descuentos en tiendas, supermercados y ferreterías. Te invitamos a practicar el uso de porcentaje usando la tabla que completaste en la tarea 2 de la actividad número 2, en la página 13, con la cantidad de trabajadores por oficio. Copia los datos en la tabla que está aquí debajo. Entonces vas a ir a la página 13 y vas a copiar los datos en esta tabla que está aquí y vas a ver cuál es el total que te va a dar 100. En esta tabla hay un total de 100 trabajadores. El porcentaje representa cuántos trabajadores de un oficio hay por cada 100 trabajadores. Por ejemplo, los 15 plomeros representan el 15% de los 100 trabajadores. Para decir que un número expresa un porcentaje, se agrega el signo por ciento. El 15% se lee 15%, es decir, 15 de cada 100. Completa la siguiente tabla con los porcentajes de trabajadores de cada oficio. Esta es la continuación de la tarea 1. Entonces, aquí están los oficios y el porcentaje. Entonces, vas a colocar aquí el porcentaje de trabajadores de cada oficio, aquí debajo. Pon atención. Se puede agregar fácilmente el signo de porcentaje en esta tabla, porque el total de los encuestados es de 100 personas. Más adelante seguirás aprendiendo cómo trabajar porcentajes de otras cantidades. Entonces, en este caso, habían anteriormente 15 plomeros. Esos 15 plomeros simplemente representan el 15% de 100, lo que quiere decir que más adelante lo que tienes que agregar en este caso es el por ciento, porque el total de los empleados, de los encuestados, es de 100. La tarea número 2. ¿Qué quiere decir el 50% de una cantidad? Si el total de los trabajadores de cada oficio son 100 trabajadores, 50 trabajadores son el 50%. Entonces, lo que quiere decir es que si el 100% es el total, 50% es la mitad del 100% o del 100 completo, que es la cantidad general. El 50% de una cantidad representa la mitad de esa cantidad. Por ejemplo, si es un 20%, la mitad sería 20%. Entonces, se supone que el 50% de 20% es 10%. Entonces, ya que partiendo de aquí te dice que el 50% de una cantidad es el 50. Por ejemplo, déjame ponerte otro ejemplo para que puedas entender. Si estamos hablando de 200 personas,
El 50% serían 100 personas, porque corresponde a la mitad de la cantidad en total, que son 200. En otro municipio se entrevistaron 120 trabajadores de la construcción y se encontró que el 50% son pintores o pintoras. ¿Cuántos trabajadores son pintores o pintoras? Escoge la respuesta que te parece correcta. Aquí hay algunas respuestas. Vamos a ver, si estamos hablando del 120% de trabajadores, entonces el 50% decimos que es la cantidad del total, la mitad de la cantidad total. Entonces, ¿cuál número elegirías? Me encantaría darte la respuesta, pero no puedo. Deberás resolverlo tú mismo. En otro municipio se entrevistaron 150 trabajadores de la construcción y se encontró que el 50% son albañiles. ¿Cuántos trabajadores son albañiles? Deberás aquí elegir la respuesta correcta. La tarea número 3 dice, escribe en tu cuaderno cómo te has dado cuenta cuáles son las respuestas correctas en las dos tablas de la tarea número 2. Entonces, vas entonces a escribir en el cuaderno cuáles son las respuestas correctas luego de asegurarte que tú tienes o cuentas con las respuestas correctas de la tarea número 2, de esas tablas que están ahí. La actividad número 8 dice, anécdota de la casa en la que vivo. En esta actividad vas a conocer qué es una anécdota y descubrirás con tu familia cuáles son las historias que esconde tu propia casa. Qué divertido. La tarea 1 dice definición de anécdota. Todos tenemos alguna anécdota que contar sobre nuestra vivienda, es decir, una historia rara, divertida, especial o sorprendente que tenga relación con la construcción de la casa en que vivimos. Una anécdota es un relato breve sobre un acontecimiento extraño, curioso, emocionante, entretenido o divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. A mí, por lo general, me encantan las anécdotas que hacían mis abuelos, que hace mi papá, de los tiempos en que ellos vivían y también en cómo se construían las casas antes, donde había que ir a buscar el agua, etcétera. La tarea número 2 dice, recuerdo de una anécdota. Explícales a tus familiares qué significa una anécdota. Pregúntales sobre momentos sorprendentes, especiales o divertidos que puedan estar relacionados con el momento de construcción de la casa, con arreglos o modificaciones de su estructura, con inconvenientes de plomería, electricidad u otros. La tarea número 3. Vas a escribir tu anécdota. Ensaya la escritura de una anécdota familiar que haya sucedido en la casa en la que vives. Usa estas preguntas como guía. ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Qué fue lo raro o divertido que pasó? ¿Cómo terminó la anécdota? Entonces, todas estas preguntas deberás hacerlas antes de escribir tu anécdota. Deberás hacerlo en hojas borrador. Y se me ocurre una anécdota. En la casa de una amiga muy cercana, cuando teníamos más o menos 13 años, ella estaba sentada en su casa y ella quería ir al baño. Entonces pasó al baño y el baño lo estaban remodelando. Entonces ella quiso pasar sin pedir ayuda y cuando fue al baño, entonces una de las losas que estaba se rompió y ella cayó en uno de sus pies, se entró en un hoyo. Esa fue una anécdota que en su momento fue un susto para ella, pero cuando ella la contó, nos reímos muchísimo. Entonces, esta es una anécdota para que más o menos sepas. Ahí yo puedo responder, ¿dónde sucedió? En la casa de mi amiga. ¿Cuándo sucedió? Cuando ella tenía 13 años y estaban remodelando el baño de su casa. ¿Quiénes estaban presentes? Bueno, en su casa estaba ella, estaba su mamá y estaba su hermana. ¿Qué fue lo raro o divertido que pasó? Bueno, ella se asustó mucho porque se había roto una de las losas del piso. ¿Y cómo terminó? Al final, ella sacó el pie y comentó con su mamá lo que le había pasado. Esto es una anécdota breve. Recuerda que tú vas a escribir la tuya, la vas a ensayar y luego la vas a escribir.
Entonces, esto es todo por hoy. Hasta mañana, chicos.